Bueno, hoy día vamos a comenzar con un nuevo tema, que es el de reacciones químicas, ¿sí? Este tema sencillito y vamos a hacer la primera parte rápida porque no hay mucho que ver, solo hay que entender unos conceptos básicos y recordar, ¿no?, lo que era termodinámica y química un cacho. Es medio rarito este tema, pero es bonito. A ver, vamos, ¿qué necesitamos saber para este tema? Necesitamos saber balance de materia con reacción, por si acaso, estequiometría, que es prácticamente lo mismo, ¿no?, y termodinámica, porque vamos a ver elementos de... Si en el anterior tema veíamos entalpías, en este vamos a ver muchas más entalpías, ¿sí? Aquí va a ser donde más vamos a ver entalpías en toda la materia, ¿ya? Yo diría que incluso aquí van a estar los ejercicios más complicados de la materia. Más bien no han llegado ahí todavía. Por ejemplo, los de temperatura de flama diabática son los más morositos y complicados de hacer. Los demás, ya lo que vayan avanzando es facilito, ¿sí? Así que pónganle atención. Vamos a comenzar con combustibles y combustión. A ver, ¿qué es un combustible? ¿Qué es una combustión? Bueno, pues reciben el nombre de combustibles o hidrocarburos porque se denotan en la fórmula general de el carbono, N, y hidrógeno, M, ¿no? A veces también incluso tienen oxígeno, por ejemplo el alcohol u otros compuestos más, ¿no? Mayormente vamos a utilizar, por ejemplo, el metano, que es el gas natural, que sería CH4, o el octano, que sería C8H18, si no me equivoco, o propano, etano, etcétera, 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 ¿no? Todos los anos. Ahora, ¿qué es un combustible en sí? ¿Por qué es un combustible? Bueno, un combustible es porque va a reaccionar con el carbono, bueno, con el oxígeno en todo caso, y si le aplicas calor, pues va a ser kabum, va a ser una combustión, ¿no? La cual va a descomponerse en distintos componentes, como ser dióxido de carbono, agua, nitrógeno, etcétera. Eso vamos a ir viendo ahorita, ¿ya? Aquí tenemos una forma de un gráfico de cómo se producen estos combustibles, ¿no? A partir de petróleo crudo, y van saliendo, ¿no?, gasolina, queroseno, combustible diésel, combustible de óleo, etcétera. Ahora, esto es importante. Aquí, por ejemplo, podemos ver el contenido energético de los combustibles, ¿no? La gasolina, vamos a tomarla como referente, tiene un contenido energético de 31.850 kilojoules litro. Esto es más o menos como su capacidad calorífica, pero esto está en volumen, ¿sí? Usualmente la vemos en kilojoules mol o kilojoules kilogramo, ¿ya? En este caso en litros, por razones didácticas, digamos. Ahora, la equivalencia de un litro de gasolina va a ser este. Como ven, el diésel ligero es ligeramente menos potente que la gasolina, es decir, tiene menos energía en un litro que la gasolina normal. El diésel pesado tiene menos gasolina todavía, tiene menos energía que un litro de gasolina, ¿no? El gas licuado de petróleo, principalmente propano, ¿no?, lo que utilizamos en nuestras cocinas. Este sí tiene más poder calorífico que un litro de gasolina, ¿no?, por litro de gas licuado, o sea, de LPG. Ahora, este es otro, el LPG es otro, gas licuado de petróleo. LPG es lo mismo que GLP, ¿no? Creo que está desordenado las letras. Sí. Ahora, etanol o alcohol etílico, lo que le meten todos los viernes. 1,8. Bueno, es prácticamente, miren, como si estuvieran metiendo un litro de gasolina, ¿no?, de energía. Por eso luego están pilas, ¿ya? Eso explica muchas cosas. Ahora, metanol o alcohol metílico. Estos sí no tienen que tomar jamás o se van a quedar ciegos, ¿ya? Es 1,75, miren, es casi el doble que un litro de gasolina en energía. Como ven acá, este es otro, el gas natural, ¿sí? Principalmente metano. Cuando el ingeniero les diga en un ejercicio, se utiliza gas natural para tal cosa, directamente le ponen metano, 100% metano, ¿ya? Y miren, tiene una capacidad calorífica de 3,94 veces la que tiene un litro de gasolina. Y finalmente, el gas natural licuado. Dice principalmente metano, que tiene una capacidad de 1,55, ¿no? Aquí podemos ver por eso una comparación entre los distintos combustibles y por qué es que utilizan algunos, por qué es que utilizan otros y por qué es que se toman otros, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué es combustión. Combustión, bueno, pues como vemos aquí a Elmo, es el triunfo del mal. ¿Ya? No, mentira. Combustión es el proceso por el cual existe una reacción entre un combustible, ya sea un compuesto de carbono,
incluso algunas veces, no sé, como el combustible de los cohetes, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno líquido, cosa de que se oxida con oxígeno y produce otros componentes, ¿no? Como les decía. Ahora, como en la atmósfera no tenemos oxígeno puro, tenemos aire, que está en esta correlación, ¿no? De 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, entonces va a haber una combustión o una reacción distinta. Por ejemplo, si ustedes hacen o quieren encender un fósforo con un cuarto lleno de combustible donde no hay oxígeno, o donde, digamos, no sé, quieren trabajar de sicarios profesionales o de ¿cómo se dice? Como los que hacen los de terroristas, terroristas. Y pues su gran plan maestro es llenar todo un cuarto lleno de gas natural, ¿ya? La encienden una chispa. Primero, no va a pasar nada, no va a hacer kabum. Segundo, ¿por qué? Porque el 100% del cuarto está lleno de gas natural. Para que haya la combustión necesitan una proporción de gas natural y oxígeno o aire, ¿no? Entonces un terrorista letrado pues va a estar pensando y va a decir, entonces tengo que llenar el cuarto hasta cierto punto, va a hacer sus cálculos y va a calcular el volumen de gas natural que va a necesitar, y luego lo demás lo va a dejar como aire normal, ¿no? Y ahí sí pues va a tener su kabum y todo, ¿ya? Por eso es importante la estequiometría y por eso es importante hacer todo este análisis, porque nos va a servir también para quemadores, para calderos, para prácticamente todo lo que tiene que ver con térmica. Ahora, todo esto ocurre dentro de la cámara de reacción, ¿no? Una cámara de combustión, que puede ser o bien sellada o puede ser también abierta al medio ambiente. Sí, eso va a hacer ciertos cambios al final también en los ejercicios. En este caso tenemos uno abierto al medio ambiente, donde entran los reactivos y salen los productos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la ley de conservación de masas, que nos dice que todo lo que metamos vamos a tener igual a la salida. Si estamos metiendo 2 kilogramos de oxígeno, 16 kilogramos de hidrógeno, al revés, 2 kilogramos de hidrógeno y 16 de oxígeno, vamos a tener 18 de agua, ¿no? Cuando reaccione. Esta es la ley de balance de masas, ¿no? Que es prácticamente la misma que de balance de energía, porque saben que masa es igual que energía. Ahora, el proceso de combustión teórica y real. Esta parte es súper importante, así que aquí sí pongan más atención. Existe la combustión teórica y la combustión real. Como habíamos visto, las reacciones teóricas y las reacciones reales, ¿no? Las reacciones teóricas son las bonitas, las que deberían ser así, ¿no? Las que ocurren son en el País de las Maravillas. Y son las que calculamos teóricamente, es decir, las que nos van a dar los números así todos igualaditos y bien bonitos. Mientras que los reales nos van a dar números raros, nos van a dar otros compuestos raros incluso, ¿no? Por ejemplo, en la reacción que solo debería tener dióxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno, nos va a salir oxígeno, nos va a salir otra cosa, ¿ya? Y eso es una reacción real. Y ambas tenemos que analizar para ver todo este capítulo de reacciones y quemadores, y como les decía, todo lo que vamos a ver luego. Ahora, una reacción teórica de un combustible. Teóricamente, idealmente, va a ser el combustible, en este caso metano, con oxígeno o aire, ¿no? En su proporción. Y nos va a dar siempre, si es teórica, siempre nos va a dar dióxido de carbono, hidrógeno, agua y nitrógeno, ¿ya? Solo esos tres. Si es combustión al 100%, ¿ya? Si es combustión al 100% nos da esas tres. Ahora miren, acá por ejemplo nos da una reacción en exceso si nos da oxígeno en la salida, ¿sí? Si hay oxígeno en la salida significa que parte del oxígeno que hemos metido estaba de más y no se ha reaccionado. Entonces hay oxígenos en los productos, ¿sí? Cuando es estequiométricamente teórica o real, ideal, no vamos a tener oxígeno en la salida, todo el oxígeno se va a consumir, todo el carbono se va a reaccionar en dióxido de carbono, y pues lo demás igual se va a convertir en agua y en nitrógeno, ¿ya? Esta va a ser la reacción ideal, teórica, recuérdenla bien. Ahora aquí por ejemplo tenemos otro proceso, ¿no? Donde estamos poniendo un combustible más complejo. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y ceniza. Ya, este ya tiene hartos compuestos, ¿no? En composición volumétrica. Eso también es importante y es lo que se ve acá. Por ejemplo, aquí tenemos en un punto
a 100 kilopascales y 25 grados una muestra de gas que incluye dióxido de carbono, ¿no? 1 litro en total. Ahora, cuando se le quita el dióxido de carbono, como ven, el tamaño de la muestra está cambiando, ¿no? Ahora es de 0,9 litros. ¿Por qué? Porque le has quitado el porcentaje de volumen que era de dióxido de carbono, ¿no? 0,1. Ah, ya. Entonces, y el ingeniero seguramente les va a decir esto, hablar de moles es lo mismo que hablar de volúmenes. Si tengo la composición volumétrica, puedo hallar la composición molar de la reacción. Y como saben que trabajamos en moles en una reacción, entonces directamente trabajo con composiciones volumétricas y ya tengo todo, ¿no? Por eso es que está aquí este ejemplito. Ahora, ya pasando más a la parte ya de las ecuaciones y los números y todo, vamos a ver acá. Tenemos lo mismo que les decía del agua, ¿no? Y aquí está ya su, como que su comprobante ya más teórico, ¿no? Tenemos 1 kilogramo mol de agua o de hidrógeno, ¿no? 1 kilogramo mol, que es lo que está aquí adelante, el coeficiente 1 que no se ve, por el peso molecular del agua, o del hidrógeno, mejor dicho. Listo, hidrógeno molecular, por si acaso, por eso es 2. Ahora aquí tenemos igual 1/2 kilogramos mol de oxígeno, kilomoles, y por el peso molecular del oxígeno molecular, que sería 32 kilogramos sobre mol. Y eso me da el peso molecular total del agua, ¿no? Tiene que haber un balance igual de la masa con esta ecuación. Y lo mismo, como ven acá, en volumen. Un volumen de hidrógeno más medio volumen de oxígeno me da un volumen de agua. Por eso les decía, hablar de volúmenes es lo mismo que hablar de moles. Y esta ecuación, que es la ecuación clave, que la van a utilizar siempre y cuando quieran hacer la ecuación estequiométrica. En vez de estar haciendo su balanceo por tanteo o por redox, no les recomiendo hacer redox ni nada de esas macanas aquí, ¿sí? Aquí ya no importa si su coeficiente le sale 3,5 o le sale pi o lo que ustedes quieran, está bien. Lo único es que no sea negativo su coeficiente, ¿ya? Si logran hacer que su coeficiente no sea negativo, todo está bien, ¿ya? Aquí ya no nos importa eso. Lo importante es que la ecuación esté balanceada. Y mejor si dejan el coeficiente del combustible como si fuera 1. Eso por razones de cálculos al final, ¿ya? Y listo. Entonces, para que ocurra eso, estamos tomando como base de cálculo para los coeficientes los valores de los subíndices del combustible, ¿no? Si no tiene oxígeno, entonces directamente esta parte se vuelve 0. Si tiene alfa y beta, entonces eso lo calculan poniendo o reemplazando los coeficientes y ya tienen la ecuación balanceada, ¿sí? Compruébenla, funciona. Ahora, esto es importante, la relación aire-combustible, AF. Esto es, digamos, cuánto aire van a necesitar por combustible. Esto en masa, ya no en volumen, sino en masa. Cuánto de masa de oxígeno o de aire en sí voy a necesitar por cada kilogramo de combustible que estoy reaccionando. Entonces, para hallar eso, tengo que ir a la masa de aire sobre la masa de combustible. ¿Cómo hago eso? Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿no? Estoy utilizando aquí primero la ecuación de hace ratito, ¿no? Esta para igualar esta reacción del propano con aire para tener ecuación balanceada o estequiométricamente correcta. Ahora, ¿cuántos moles tengo de aire? ¿No? Necesito la masa de aire, entonces pongo los moles de aire, 5. Más los moles que están adentro, que son, miren, 1 del oxígeno más 3,76 de nitrógeno. Total va a ser 4,76, ¿no? Aquí estoy poniendo así. Esto debería unirse en sí, no hay problema. Ahora, puedo poner aquí 4,76 y por el peso molecular del aire. O hacerlo separado, ¿no? 1 por el peso molecular del oxígeno molecular, más 3,76 por el peso molecular del nitrógeno molecular, ¿no? Y voy a hallar lo mismo, que si fuera 4,76 por el peso molecular del aire, va a ser lo mismo. Y abajo pongo los moles del combustible, que es 1 mol por 3, el peso molecular de combustible, ¿no? Que 3 por 12 más 8 por 1. Y finalmente tengo 15,6 kilogramos de aire por kilogramos de combustible. Significa que por cada kilogramo de combustible que yo meta a la reacción, necesito 15,6 kilogramos de aire para que combustione de forma correcta, o que reaccione de forma estequiométrica al 100%.
Ahora aquí vamos a tener lo que es combustión con exceso de aire, ¿no? Como les decía, si tengo exceso de aire o si le pongo más aire del necesario, por ejemplo en este ejercicio si le pusiera 17 kilogramos de aire o 20, le estoy poniendo más que necesita, ¿no? Entonces pues va a haber en los productos oxígeno de sobra, ¿no? Como dice acá. Y bueno, para razones de diseño van a considerar entre 15 a 20% como máximo de exceso de aire, ¿sí? Si es que el ejercicio ya les da el exceso de aire o les pide calcular, entonces eso va a ir más o menos a lo mismo rango. A veces nomás se excede, casi sale 400%, 500%, son casos raros. Ahora aquí por ejemplo tenemos una pequeña acotación con un ejercicio: determinar relación aire-combustible para una combustión de propano con exceso de aire. Como ven, es súper sencillo. Aquí tenemos ya la ecuación balanceada, ¿no? La misma que habíamos visto hace rato. Por eso hallar la ecuación estequiométrica es el paso principal, el paso inicial siempre. Tenemos la ecuación estequiométrica, podemos hallar el exceso de aire. Miren, aquí me pide hallar con 15% de exceso de aire. Entonces, de la ecuación estequiométrica le voy a añadir oxígeno más. Listo. ¿Y cómo voy a hallar el coeficiente del oxígeno? Pues al que tenía de estequiométrica, que se acuerda que su coeficiente era 5, le voy a multiplicar por 1,15. 1,15 es el exceso, ¿no? 15%. O sea, el 100% más 15%, por eso es exceso. Entonces, 1,15 en tanto por ciento. Y igualando voy a tener esto. Si saco el AF para el real ahora, o para exceso de aire, me sale 17,94, ¿no? Como ven, estoy poniendo más oxígeno del que necesito, más aire del que necesito, ¿no? Ahora, este es con defecto de aire. Defecto de aire es lo opuesto. Es cuando no le pongo suficiente oxígeno, suficiente aire, y pues van a pasar que el combustible primeramente no va a reaccionar completamente o va a reaccionar de forma pobre, es decir, va a reaccionar en monóxido de carbono, ¿no? Y en casos muy graves en los que realmente haya un defecto de combustible o de efecto de oxígeno mucho o muy grave, va a haber carbono directamente aquí, ¿ya? Cenizas. Eso es lo que pasa en una ecuación real, ¿no? En una reacción real siempre suele haber cenizas, monóxido y demás. Eso es porque la reacción no siempre o casi nunca es perfecta, y una pequeña cantidad al final siempre no reacciona de carbono, aunque le pongas el oxígeno ideal, ¿no? Pero obviamente si le pones oxígeno ideal, incluso en exceso, entonces hay más probabilidades de que todo el carbono reaccione, aunque no sea al 100%. Ahora, como aquí dice, ¿no? Determinar la relación aire-combustible para una combustión de propano con un 10% de efecto de aire. Otra vez tomamos la ecuación estequiométrica de propano que ya teníamos antes y le ponemos el efecto de aire. Aquí es de efecto del 10%, o sea, del 100% que debería ser, le quito un 10%, o sea, me sale 0,9, ¿no? En el otro de exceso, de 15% de exceso, del 100% que debería ser, le aumento un 15%, 1,15, ¿sí? ¿Se entiende esa partecita, no? Y acá, ahora, dice, se debe plantear la ecuación de los productos con la presencia de monóxido de carbono, como les decía, porque es incompleta. Y se debe determinar los coeficientes A, B, D y F con el sistema de ecuaciones. Aquí tienen que hacer balance de ecuaciones por el método del tanteo. De esa manera encuentran cuál es el coeficiente que les falta, ¿no? El A, B, D y F. Encontramos esos coeficientes y ya podemos hacer la igualación. Que como aquí ven, va a ser 14,4 kilogramos sobre kilogramos de propano. Estoy metiendo menos de lo que necesita, ¿no? 14, de lo que necesita es 15. Aquí le pongo menos, aquí le pongo más. Exceso, defecto. Y listo. Estos son los procesos básicos que vamos a ver en las reacciones que vamos a estar analizando, ¿ya? Ah, y la función lambda. Esto es súper importante. Igual, la función lambda es el AF real sobre el AF estequiométrico, ¿ya? Es decir, el AF que me sale real, ya sea defecto o ya sea en exceso, sobre el AF estequiométrico, el ideal. Al hacer eso, si lambda me sale 1, es una combustión estequiométrica, o sea, perfecta. Si lambda me sale mayor a 1, la mezcla es pobre, o sea, que le estoy poniendo más oxígeno del necesario, ¿ya? Exceso de aire. Si le estoy poniendo lambda menor a 1, la mezcla es rica, le estoy poniendo menos oxígeno del necesario, ¿ya? Es decir, tengo más carbono, por eso es mezcla rica, tengo más carbono, más combustible. Si aquí es mayor a 1, tengo mezcla pobre, porque tengo menos combustible del necesario, ¿sí?
o digo, sí, es decir, del necesario, porque estoy poniendo más oxígeno, entonces podría combustionar más combustible. Y listo, eso es hasta aquí, chicos. Eso es lo último y con eso terminamos esta partecita teórica, ¿sí?